Queridos amigos y amigas, seguidores de Predicación Dominicana en los Andes, les habla Fray Manuel Quispe Huiza. Hoy, en la Iglesia Católica, estamos celebrando la Jornada Mundial de los Abuelos y Abuelas. Y en este contexto, quisiera compartirte uno de los personajes importantes en nuestra vida de fe, tal vez poco conocido. Me refiero a Loeida. Sí, así como suena, a Loeida. Ella era abuela de Timoteo, y eso encontramos en la Sagrada Escritura. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo recuerda y dice: al recordar tus lágrimas, quisiera verte para llenarme de alegría, pues evoco la fe sincera que tú tienes, la fe que arraigó primero en tu abuela Loeida y en tu madre Eunice, y sé que también está arraigado en ti. Así le dice Pablo a Timoteo. Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos abuelos, tenemos abuelas que nos han enseñado muchísimas cosas importantes en nuestra vida de fe. A Timoteo, Loeida enseñó sobre todo la fe, le instruyó en la fe. Por eso, más adelante, Pablo dice a Timoteo, en capítulo 3, versículo 14 al 15, sé constante, sé perseverante, sobre todo pensando de quién lo has aprendido, de quién lo has creído. Recuerda que desde niño siempre ya sabías las sagradas letras, que te llevan a la sabiduría de la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Estas palabras Pablo dirige a Timoteo. Vemos claramente que Timoteo aprendió, gracias a su abuela Loeida, la sabiduría, aprendió la fe, la constancia, la perseverancia, la Sagrada Escritura. Por eso, en este día, si todavía tienes una abuela, un abuelo vivo, valórala, quiérela, aprende de su constancia, aprende de su sabiduría, porque ellas nos enseñan muchísimas cosas buenas. En este día, pido a Dios Todopoderoso para que se digne de bendecir a todos los mayores, especialmente a los abuelos y abuelas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de compartir estos videos que estamos poniendo semana tras semana para profundizar nuestra vida de fe.